por acompañar esta actividad para nosotros y nosotras del Instituto de Mujer y Género, porque recientemente se dividió para abarcar mucho más el trabajo. Para Abogacía Joven de este colegio es muy importante siempre aprovechar los 8 de mayo y los 3 de junio para hacer todo el mes ciclo de charlas. A veces le metemos alguna capacitación, pero bueno, esta vez fuimos con charlas solamente y hacemos abierto a la comunidad, no solamente para matriculados, porque nos parece que es la manera de sensibilizar y de llegar a más sectores y en realidad también para sostener esas redes. Recién hablábamos con Rodrigo cuando hacíamos la nota, sostener esas redes que en territorio fortalecen el trabajo de cada sector, en este caso de seguridad, del municipio, el colegio y el Poder Judicial. Siempre estamos trabajando para erradicar las violencias. Luchamos, esta vez no me preguntó Rodrigo, pero luchamos para la apertura de más juzgados de familia, que la lucha también está en manos de NOE, así que este mes de junio vamos a tener otra charla, que ya le vamos a mandar la invitación. Nos pareció importante traer la historia de Mica García, porque es a raíz de su femicidio que encabezamos la lucha muchas mujeres feministas, travestis y trans, para poder sacar la ley, que hoy también la repasábamos un poco y de eso nos van a hablar Santiago y Ana. Ley que han querido, en los últimos tiempos también borrar del mapa, como han borrado el ministerio, pero bueno, la lucha tiene que seguir y desde acá nuestro aporte pequeño, pero bueno, es para seguir hablando, porque lo que no se nombra no existe. Así que, les quiero presentar a Santiago García. Él es periodista, escritor y docente, autor de Micaela García, La chica de la sonrisa eterna, y colaborador de Anteprincesas, del libro Micaela García. Y también tenemos a la doctora Anaí Gisela Mendoza, abogada, presidenta del Instituto de Derecho de la Mujer, Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Jujuy, docente especializada en Derecho de Género, Masculinidades, Femicidios y Ley Micaela. Vamos a estar moderando Micaela Gianico, que es presidenta de la Comisión de Abogacía Joven, y para los que no me conocen, Débora. Y además, estuvimos charlando un ratito previamente, les dijimos que tranquilos, hablen, que acá estamos entre compañeros, compañeras de lucha y de trabajo. Así que, no nos pusimos de acuerdo quién arrancaba. Igual nosotros sí. Bien, nosotros sí. Básicamente es una jornada y es un encuentro de reflexión, ¿no? Estamos atravesando una situación a nivel país bastante crítica, con todos estos derechos que vivimos en un momento tan adquiridos y asimilados, que así es, igual. Pero hoy la lucha se va a transformar por los vestigios que está dejando las nuevas políticas en materia de mujer, género y diversidad, que es lo que hablo. Y creímos que era oportuno, ya que vamos a tocar el femicidio de Mica, y contado de una forma diferente sobre lo que es una vida que se interrumpe, y no de manera natural. Pero bueno, eso ya lo hará directamente Santiago. Ver dentro de lo que es la abogacía, dentro de lo que son los derechos humanos, cómo estamos hoy, para dar algún tipo de valoración que tenemos que dar, y cómo hoy podemos sacar conclusiones a corto plazo, porque entendemos que tuvimos encima la ley Micaela entró en vigencia en el año 2019, pero tuvimos un contexto pandémico que yo estoy en la provincia de Jujuy desde el año 2021, pero previamente estaba viviendo acá en el departamento judicial y se vivieron cosas muy complejas. El contexto pandémico creo que a todos nos puso en otro escenario,
Pero el norte no fue la excepción tampoco, porque el norte lideraba en ese momento los femicidios. Así como la historia de Mica, en Jujuy tenemos la historia de Diana Rueda. Entonces, creo que estamos en un momento de poder hacer una culpa, ver en qué nos falta reforzar el trabajo y ver cómo vamos a seguir, porque la lucha nuestra siempre continuó, tengamos ayuda estatal o no, el compromiso es fehaciente y creo que eso es lo que tenemos hoy que sacar y tenemos nombres como banderas. Entonces creo que eso es lo importante. Si querés, comienzo. Bueno, básicamente yo en una provincia donde en las distintas partes del país se observa que hay que trabajar algún tipo de violencia, pero en mi provincia particularmente es la naturalización de la violencia. La naturalización de llegar a contener víctimas donde ellos no saben lo que les está pasando, que esto es violento y que no sucede. Quizás en la provincia de Buenos Aires hay un poco más de información, pero también sabemos que hay mucha diversidad en la provincia de Buenos Aires, vienen de todos lados del país y de países también limítrofes. Y eso tiene mucho que ver en el tema de la contención y cómo va a ser nuestro trabajo dentro del territorio. Celebro que el encuentro no sea tan solo y exclusivamente para abogados, porque somos pocos los abogados que hemos trabajado en el territorio y que estamos trabajando en el territorio, pero la realidad es que la escucha activa y el primer contacto lo tienen con ustedes. Entonces es muy enriquecedor saber que el escenario de hoy está fluido desde esa manera. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es diferente cuando estamos en territorio. Porque el sacar un pronóstico prematuro de riesgo exclusivo que tiene la víctima es diferente para el trabajo que cada uno hacemos. Entonces, básicamente, sacando la formación en ley Micaela, que llegó a la obligatoriedad dentro de todos los poderes del Estado, que acá como colegio de abogados también lo hicieron, a mí me pasa particularmente en Jujuy, que cuando vienen es porque quieren concursar los abogados. Todavía se ve que hay que trabajar muchísimo en esta área, porque si quieren concursar necesitan sí o sí el certificado de formación en ley Micaela, entonces te buscan para formar. No es lo más óptimo, pero ya hay una intencionalidad. Y la idea de analizar a la ley como fue en su origen y cómo es lo que muchas veces hace la Fundación de Micaela García, es trabajar el campo. La política de Yuyo García es más bien el territorio. Trabajar y fortalecer a los equipos que van a dar y van a asistir a la víctima en la primera escucha. Entonces creo que es importante la obligatoriedad, pero también es importante que se hace en el campo. Porque si nosotros tan solo nos quedamos con un certificado, no podemos evaluar cómo va a ser la construcción y la devolución a mediano plazo, como la que tratamos de hacer hoy, o lo que va a ser la transformación educativa dentro de unos 20 años aproximadamente. Lo que nos dejó de positivo la ley Micaela es que no tan solo abarcó a todos los poderes del Estado, sino también adhirieron universidades, adhirieron empresas privadas y comenzaron a formarse en diferentes circuitos. ¿Qué es lo positivo también de la incorporación de las políticas públicas? Porque ayer particularmente se cumplieron 30 años de lo que es la Convención de Belén do Pará, y que nosotros como país confirmamos en el año 96, porque en el 94 hubo una reforma constitucional. Entonces, nosotros nos llegó en el año 96, pero al hecho de poder reafirmarlo, ya le estábamos consagrando de manera general en el derecho humano a la erradicación de la violencia contra la mujer. En manera particular, directamente otorgar estos derechos constitucionales que hoy lo tenemos en nuestra Constitución. Y como manera particular, directa, el hecho de poder erradicar y trabajar el tema de la discriminación contra la mujer, que es lo que impacta mucho con la ley de información de ley Micaela, por una cuestión de que nos apela a todos los cuerpos que componen el Estado a la perspectiva de género. Y ahí siempre vamos a tener un debate. Yo he sido parte del Poder Judicial y siempre me he tratado de hacer esta pregunta,
¿no? Si realmente damos soluciones o podemos acompañar en algún sentido. Porque muchas veces las personas que tienen que decidir sobre el estado de una mujer o la vida de una mujer no están a la altura. Y es importante lo que nos dejó la formación en ley Micaela, por una cuestión de que nos apeló directamente al comprender y a debatir el contexto que estaba pasando cada víctima que se acercaba a pedir auxilio. Es inaudito pensar que con tanto crecimiento que tuvimos en estos últimos años, que tengamos que volver a rever cosas que ya creíamos que estaban directamente adquiridas y asimiladas, pero algo con lo que yo siempre estamos todavía en lucha y que creo que vamos a continuar al margen de todos los contextos complejos que se nos pueda presentar, es a la reforma feminista. Se necesita una reforma feminista judicial. La Corte, como está integrada directamente, pelear el tema de la paridad de género, que se respete la paridad de género, y sobre todo el hecho de no revictimizar a la víctima. Siempre sucede lo mismo de revictimizar a la víctima, de sobreexponerla a que tenga que pasar primero por una comisaría, por un centro de asistencia y que un juzgado tenga que nuevamente rectificar esos hechos. Eso deberíamos poder erradicarlo. Y para eso lo importante son las políticas públicas. Por eso es tan importante la conversión, que cumple 30 años, y es tan importante el compromiso que cada uno de las personas que trabajamos en el Estado puedan adquirir con eso. Otra cosa que hizo la formación en ley Micaela, aparte de dejarnos eso, también el respeto a las diversidades. El respeto a las diversidades, de incluirlas, no excluirlas y comenzar a trabajar y darle un dinamismo diferente, ¿no? Últimamente estábamos trabajando mucho. Yo participé en un equipo de hombres y mujeres en lo que es la provincia de Jujuy, pero me tocó la parte más árida, la Puna. Y se veía cómo es un desafío todavía poder trabajar el tema de las diversidades en temprana edad, llevar cómo acompañar la transformación de una persona en su identidad que sea a temprana. Creo que todavía es un desafío para todos, porque ni siquiera en una provincia tan grande como Buenos Aires, con todos los matices que tiene, creo que lo pueden trabajar. Y ahí es donde hay que apuntar las políticas públicas y ahí es donde hay que apuntar nuestro trabajo, nuestro compromiso, a los lugares que todavía no pudieron ser conquistados, pero por el desconocimiento y la formación que nos falta a nosotros. Es inaudito pensar en este contexto que se pueda sacar o se pueda modificar una ley como la de MICA, que nos lleva a este lugar y a este balance, cuando todavía tenemos mucho que atravesar en la formación. Entonces, desde ese lugar es donde hoy nos posicionamos. Las políticas tienen que seguir acompañando a lo que es la contención de las víctimas y sobre todo el hecho de los femicidios. Si bien la ley Micaela salió en el año 2018, que recién se consagró en el 2019, ya había sido un logro en el Código Penal incorporar la figura del femicidio en el año 2012. Entonces, todas esas cosas nosotros es nuestra responsabilidad sostenerlas. Y a su vez a los abogados nos pasa que hoy también se ve un cambio dentro de lo que es la normativa a nivel del Poder Judicial y a nivel del trabajo que hacen los colegios de abogados a nivel nacional, por una cuestión de que hay sanciones a los abogados que hoy presenten un escrito que no tenga perspectiva de género. Es muy básico y muy importante saber cómo enmarcar un escrito cuando nos referimos a una mujer, a una niña, a un adolescente y sobre todo a una persona de la diversidad. Entonces, eso también es importante para cuando nosotros hacemos nuestra escritura, la formación de una demanda, de poder contener a la persona,
apenas llega a nuestro estudio jurídico, porque muchas personas sí van a los centros de asistencia, que es el lugar donde más vulnerabilidad se ve todavía, pero eventualmente sucede de que uno la tenga que contener en nuestros estudios jurídicos, y también tenemos que estar formados para eso. La justicia hoy tiene un rol muy fundamental en lo que es la vida de las personas respecto de los homicidios, de la entrega de una medida cautelar. La realidad de Moreno y General Rodríguez la conocí parcialmente porque viví un par de años aquí, pero sí es necesario el hecho de la creación de juzgados especializados en materia de género. Acá me acuerdo que estaban asediados completamente los juzgados de familia, y es un obstáculo, no tan solo desde la asistencia a la víctima de violencia, sino también para procesos comunes. Por ejemplo, un alimento no puede demorar más tiempo. Y en la dinámica también, lo que yo observé, que es diferente cuando está en un juzgado de familia. La ley abarca muchísimas cosas. La ley de formación, la 27.485, la de erradicación de las violencias. De hecho, habilita al abogado a poder pedir alimentos provisorios, un régimen comunicacional eventual, también que estime el mismo tiempo de la medida cautelar. Pero nos atravesamos otra vez con la ruta crítica muchas veces, que es que nos den la medida pero no los alimentos, que nos den la medida pero que no nos den el régimen de comunicación, que no nos den la asistencia habitacional de la persona. Entonces eso también hay que poder erradicar, trabajar, y es imposible si no hay una formación y una capacitación. En mi provincia particularmente nosotros sí tenemos juzgados especializados en materia de género, en toda la provincia, en toda la región, y se puede hacer un trabajo mucho mejor. También la población es mucho más chica, acá es casi imposible por una cuestión de que son muchísimos, pero ayudan. Vamos a ir entonces con juzgados de género. Sí. No solo los de familia. No. Creo que cambiaría muchísimo la dinámica. Y lamentablemente lo que propone hoy la ley bases es el desconocimiento a este tipo de violencia, ¿no? Tan solo pone a la violencia familiar, a la violencia doméstica en primer lugar, y desconoce los otros tipos de violencia. Y creo que a diciembre del año pasado estábamos en un lugar totalmente diferente al que estamos hoy. Inclusive el año pasado me tocó trabajar muy de cerca con lo que es Ley Olimpia, que habíamos logrado la incorporación de la violencia digital, y creo que se capacitó mucho respecto del uso debido de las redes sociales, el hecho de intercambiar fotografías no autorizadas, y eso lo sufren mucho las adolescentes en el colegio. Es una realidad también y una responsabilidad que tenemos con las chicas. Y en Jujuy pasó también de que tenían grupos masivos de Telegram donde compartían las fotos de las adolescentes. Y es difícil también poder contener a una víctima que ha sufrido la violencia digital, en el sentido de que me avergüenza saber que me han sacado una foto y no voy a ir con esa vergüenza que tengo a hacer una denuncia. Entonces, por eso creo que estábamos en un lugar muy diferente a diciembre, porque estábamos elaborando ya otro contenido y otro tipo de contención, y ahora todavía inclusive estoy en duda de lo que va a pasar con lo que es la ley. No sé si ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? yo ya me estoy diciendo. ¿Algún comentario? Nada. Bueno, yo no hablé todavía, pero Sí, ¿tienen, Ana, en Jujuy tiene algún observatorio que esté monitoreando, por ejemplo, denuncias por violencia? Bueno, acá tenemos la ley provincial de violencia familiar que está en el formulario de denuncia, pero femicidio. El registro de violencias. Cuando pasó lo de Yara en el año 2020, que eran, básicamente explico cómo nos ayudó a nosotros decretar la emergencia de género.
Jujuy atravesó un femicidio que fue muy duro para la provincia y que nos puso en vilo. Esas cosas nos tienen que transformar, ¿no? La verdad que la pérdida de una persona, que podemos ser cualquiera de nosotros, o un familiar o alguna otra persona, tiene que ser la vía y el transporte para llegar a un tipo de transformación. Y es lo que hizo que se crearan más juzgados especializados. De todas formas, la provincia de Jujuy lo tiene a partir del año 2015, a los juzgados especializados en materia de género, pero sí había una deuda con la gente de la Puna y con la gente de las Yungas. En ese momento fue que directamente se comenzó decretando una emergencia de género, porque lamentablemente, como les digo, las cifras en el 2020 lideraban el norte en femicidios, y crear protocolos. En la creación del protocolo se crea el registro de violencia, y lo interesante que tiene Jujuy, bueno, yo soy jujeña, entonces, es trabajar el registro de los intentos de femicidio. Porque siempre nosotros trabajamos estadísticamente con el número de femicidios y demás, pero acá comenzamos a trabajar, de hecho, de ahí se desprenden los temas de las lesiones, violencia psicológica, y lo que hasta el año pasado tenía un 80% en la provincia de Jujuy era la violencia económica. Y el lugar a las estadísticas en Argentina hasta mayo es un 64% de víctimas que sufren femicidios en sus casas, en sus domicilios. Entonces, el lugar que tiene que ser seguro para una mujer termina siendo el lugar de riesgo. Entonces, y al no tener autonomía económica no se puede ir. Entonces, siempre se hace una evaluación, porque por la misma emergencia de género nosotros tenemos que presentar informes continuamente, y ahí vamos observando qué tipo de violencia es la que se va proyectando más y dónde se tiene que trabajar y dónde tenemos que hacer foco. Una cosa muy buena que tuvo la política nacional hasta el año pasado fue el proyecto Acompañar. Sí. Eso tenía mucho y ayudaba mucho a la gente de la provincia de Jujuy, porque invertían ese monto que le daban por esos meses y podían salir. Hoy estamos en una situación compleja respecto de eso, así que pedimos la ampliación de la emergencia de género. Pero sí. De todas formas, el hecho de tener juzgados especializados hace mucho mejor el trabajo. No tenemos que estar esperando 48 horas, 72 horas que nos saquen una medida, directamente te la sacan en el día. Eso es importante también saberlo, pero bueno, hoy estamos como a media máquina, porque hay cosas que se sostienen y hay cosas que todavía estamos en duda de si se va a poder seguir sosteniendo, como por ejemplo Jujuy es una provincia limítrofe, entonces muchas veces también hay muchos casos de trata. Entonces el violento retiene documentos y la víctima no puede irse. Entonces eso también hay que trabajarlo, y por eso también se hizo el registro de intentos de femicidio. Y sobre todo hacer hincapié todavía con las denuncias que no conocemos, ¿no? Porque sabemos que la población todavía a trabajar son estas personas que todavía no se animan a denunciar. Entonces hay mucho trabajo por delante todavía. Yo quería como agregar como morenense, Sí. y digamos desde el HCD habíamos, porque estuve el año pasado soy concejala, pero ahora en el momento de instrucción como subsecretaria de género, habíamos adherido a la ley de Olimpia, así que ojalá que tenga un curso real. Y también contar que desde la Subsecretaría de Promoción y Prevención llevamos adelante las políticas de formación, capacitación y bueno, todo lo que tiene que ver con la formación de las compañeras y los compañeros. En Moreno tenemos casi más del 90% del Estado municipal capacitado en la INCAE. Eso es como un avance luego de que se haya creado la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidades, las dos subsecretarías que tenemos, que es la Asistencia y la de Promoción y Prevención. Es un avance para el municipio de Moreno, que más del 90% de la población de trabajadores y trabajadoras municipales y bueno, todo el cuerpo, digamos, del gabinete, que esté capacitado hasta los concejales, concejalas, todo el HCD, todo el personal,
es una política, digamos, de Moreno, bastante, digamos, de avanzada. Claro. Según tercero, quería contar que, bueno, votamos el año pasado el proyecto de ordenanza para armar el polo judicial, y en ese proyecto está también pensado las fiscalías que faltan, que es una deuda de la democracia, así que bueno, celebramos mucho que hoy podamos estar hablando de esa fiscalía, porque realmente fue una lucha del Colegio de Abogados, fue, digamos, un apoyo desde el Honorable Consejo Deliberante del municipio de nuestra intendenta María Fernández. Así que bueno, nada, dentro del panorama, digamos, del panorama oscuro, del panorama nacional complejo, seguimos pensando, digamos, que en Moreno seguimos avanzando y seguimos proyectando. Y es como vos lo decías, en la pandemia en Moreno tuvimos 8 femicidios, y hoy, con el programa de los puntos violeta, que son la descentralización en los barrios de la Secretaría de Mujeres que no hay universidades y la tarea de las promotoras que hacen, que son alrededor de 400 promotoras en los barrios y alrededor de más de 50 puntos violeta, hizo prevenir también la tasa a casi 1%, dijo Marielo, ¿no? Así que nada más, era para agregar un poquito de Moreno. Es importantísimo ese trabajo de territorio y el tema de los puntos violetas, porque es lo que ayuda a no revictimizar a la víctima. El hecho de la escucha activa directa cuando llega la víctima, que inclusive muchas veces la ley no obliga a que la víctima pueda hacer la denuncia. Y sabemos que estamos habilitados, esto es lo irrisorio en el sistema. Sabemos que va a llegar una denuncia a un juzgado cuando, si nosotros vamos a la ley, la víctima, si no está en condiciones de denunciar, no hace una denuncia. No. Y eso es lo importante y la fuente fundamental que tiene que tener la política de Estado en acompañar a la víctima cuando se acerca al dispositivo que tiene cerca. Y por eso las propias vecinas, que son promotoras, que la conocen, que tienen confianza, que pueden empezar a hablar, empezar a sentirse, digamos, en confianza para la primera escucha. Tal cual. Bueno, inclusive el trabajo que hace también otra disciplina. Nosotros somos abogados, pero en la temática de género trabajamos transversal con todas las disciplinas, y de hecho una se sostiene y se apoya en la otra. Yo no podría hacer mi trabajo si no tengo un informe que acompañe una trabajadora social y una psicóloga. totalmente. Y nosotros somos los responsables de saber la situación de riesgo en ese momento de la víctima se acerca. Y muchas veces la víctima, cuando se acerca, no está en condiciones de hacer una denuncia. Muchas veces hasta olvida su identidad. Entonces, acá es muy importante también que tengamos en claro el artículo 25 de la ley, que habla sobre el proyecto de acompañantes, de este acompañante tercero, que es lo que nosotros hacemos en territorio, y el auxiliar que va a acompañar y contener a la víctima de violencia. Hay que arreglar esos detalles que tenemos, porque siempre me pareció demasiado agresivo, pero a título personal, el hecho de que a una víctima, para que le otorguen una medida, directamente la obliguen a hacer una denuncia. Sí, está bien, nos sirve para un registro y sabemos que se va a articular y se va a mover todo un sistema estatal, pero muchas veces la víctima no está preparada para hacer una denuncia y no puede ser que ahí no se acompañe de otra forma. Lo que se hace también en Jujuy es tenemos 18 centros de asistencia, y el abogado directamente presenta la demanda acompañando ya directamente el informe, que lo notifica directamente ya el juzgado y no hace a la víctima otra vez pasar por la misma situación. Eso sería muy interesante también. Exactamente. Bueno, Ana, agradecerte en principio por todo, por haber venido de tan lejos. Por más que esta también es tu casa, porque ella es matriculada de acá, pero está viviendo allá. Estuvo de los dos lados, trabajó en el, no sé si en el juego de familia número 3, oficial de Manuel Gerardo Rodríguez, y bueno, también tenemos gente de todos lados acá, así que agradecerles por haber venido. Ahora lo vamos a escuchar a Santiago, y también agradecerle al colegio, si bien bueno, yo formo parte ahora del consejo directivo, es un colegio que, igual que el departamento judicial, al ser muy joven, por suerte, tenemos la suerte
de que siempre apoyan este tipo de charlas, capacitaciones y formación permanente en cuanto a la perspectiva de género y a los derechos de las mujeres y las diversidades. Con Teo venimos trabajando hace muchos años ya juntas, ella llevando adelante la dirección, yo acompañando desde la Comisión de Abogacía Joven, así que estamos contentas de tenerlos acá a ellos dos y bueno, de que pueda ser una charla abierta a toda la comunidad y de que hayan podido venir, así que bueno, les agradezco yo también. Le vamos a dar la palabra a Santiago y bueno, la lucha continúa y vamos a seguir más firmes que nunca porque para nosotros son derechos adquiridos y los vamos a defender siempre. Así que bueno, vamos a pasar. Muchas gracias. Bueno, yo en el nombre de Débora me gustaría agradecer al Colegio de Abogacía acá de Morelia y General Rodríguez por la invitación. Que hicieron posible que venga de Gualeguay para conversar y para contar un poco de la historia de Mica. Voy a tratar de ser breve y que después charlemos, conversemos y que puedan preguntar lo que quieran conocer sobre ello. El 1 de abril de 2017, que fue el día que desapareció Mica, yo estaba trabajando en el diario de mi pueblo, de Gualeguay, y bueno, me enteré como nos enteramos todas las personas acá en Gualeguay a través de las redes sociales, de una cadena de WhatsApp. Y comenzó una semana re dura, difícil, no solamente, en primer lugar, para su familia, para sus amigas y amigos, para sus compañeros y compañeras de militancia que se acercaron hasta Gualeguay, pero bueno, también para toda la comunidad, porque el hecho de que desaparezca una chica en una ciudad de 50.000 habitantes como Gualeguay fue muy movilizante, muy duro. La plaza municipal del pueblo, al segundo día ya había 2 acampes, uno era del profesorado de educación física y el otro era de sus compañeras y compañeras de militancia. Y como digo, movilizó a todas las personas. Yo en ese momento estaba trabajando, por ejemplo, además en el diario, en un colegio secundario, y los chicos salían y iban a la zona de chacras a buscar sin saber dónde, levantar taperas, buscando cualquier información posible para poder dar con una chica que ni siquiera conocían, digamos, vecinas y vecinos de Gualeguay buscaban incansablemente, al principio con esperanza y después, lamentablemente, ya con el correr de los días se acercaba, digamos, uno iba comprendiendo, sobre todo las personas menos allegadas, íbamos comprendiendo que la esperanza iba siendo cada vez menos, ¿no? Y bueno, cuando llegó el 8 de abril, una semana después, fue un día muy duro. Recibimos la noticia de que apareció el cuerpo de Mica y bueno, los primeros que salieron fueron su mamá y su papá. Andrea y Yuyo salieron a la plaza a contener a una sociedad que estaba muy enojada en ese momento y que siempre digo que si ellos hubieran dicho vayan a prender fuego la comisaría, vayan a prender fuego la cárcel, vayan a prender fuego la municipalidad, lo que ellos hubieran dicho, las 10.000, 20.000 personas que se pudieron llegar a juntar hubieran ido y hubieran hecho lo que ellos hubieran dicho. Y en vez de dar ese mensaje, dieron un mensaje de paz y de solidaridad y de educación, y comprendieron que la violencia de género, que los femicidios no se terminan con eso, con venganza, sino que se terminan con educación y con un cambio cultural del que ustedes están hablando, ¿no? Y a mí me pareció muy fuerte como padre de una hija también ese mensaje que dieron, y de hecho a un sector de la sociedad le pareció extraño que lo estuvieran rotos y pidiendo muerte por todos lados. Hubo un sector de la sociedad que se los reclamó, digamos, que por qué no habían reaccionado como reaccionan habitualmente las víctimas. Bueno, ellos decidieron convertir su dolor en otra cosa, transformar el dolor en una causa de lucha, como hicieron Andrea y Yuyo, que dejaron su carrera de lado y se dedicaron a la fundación desde ese momento hasta ahora, ¿no? Y con todos los cambios de gobierno y demás que ha habido, siguen adelante con esa lucha. Bueno, nada, mi trabajo fue, como dije, primero como periodista. Al principio era seguir información, ¿no? Ir siguiendo las novedades, pero después del 8 de abril se convoca al día martes siguiente un abrazo que se hizo en un estadio en Concepción del Uruguay, que es el estadio cerrado de la ciudad donde Mica era oriunda, porque en realidad vivía en Gualeguay estudiando el profesorado de educación física, pero ella había nacido en Concepción del Uruguay, vivía en Concepción del Uruguay con su novio, y nada, ahí la verdad que fui como motu propio, porque en realidad el diario ya había terminado la historia, un poco también habla del trabajo a veces que tenemos los medios de comunicación en cuanto a las noticias y demás, pero bueno, yo sentía que tenía que ir ahí y ver qué era eso de un abrazo, digamos, ¿no? Fue la verdad que una experiencia fuerte que el otro día cuando fui al velorio de Norita Cortiña fue como la única vez que vi algo similar, es algo así.
se encontraron en un estadio cerrado personas que tienen banderas y que cantan canciones. Había una de las pintadas que Mica había hecho con sus compañeras, que era las paredes se pintan, las pibas no vuelven, y la reprodujeron en el velorio de Mica. Había personas, obviamente, que sus compañeras y compañeras de militancia tomaron el micrófono, dieron las palabras, pero también hablaron los chicos del profesor de educación física, que yo lo quise poner en el libro porque fue también muy particular el tema de la carta que leyeron. Y aparecía, no sé, un chico de 7 años y decía: a mí Mica me enseñó a leer, digamos, son cosas que no se podían preparar tampoco, ¿no? Músicos que se ponían a cantar, hubo un ritual así de pueblos originarios en la vereda, o sea, pasaban cosas que llamaban la atención. Llamó el Indio Solari. Llamó el Indio Solari, exacto. Bueno, eso también fue como algo que se puso, fue bastante divertido en realidad, porque Mica había ido al último recital y es parte también de lo que contamos, que había sido en Olavarría y bueno, venía ahí todo el problema por lo que había pasado en el recital. Y el Indio llamó y bueno, la mamá de Mica, Andrea, que tiene su personalidad, le dijo: Mica estaba enojada. Entonces me dice: bueno, el Indio Solari no le decís eso. ¿Y por qué? No, porque no cantaste Juguetes Perdidos, que era su canción preferida, así que no podés cantar ahora. Y el tipo ahí no se lo esperaba. Y se pone ahí, se equivoca un poco de la letra, un poco nervioso. Y bueno, en mi caso como periodista no sabía qué hacer, ¿no? Decís, bueno, cómo reaccionar ante ese momento. Pero me di cuenta que había algo detrás, o sea, que había algo más para contar. Estaba su entrenadora de la selección argentina de gimnasia, que después la conocí para el libro, pero bueno, en ese momento uno se encontraba que algo que después comprendí con los años, con la presentación del libro de Mica, que todas las mujeres y diversidades que son víctimas de la violencia tienen un proyecto de vida. Por ahí el proyecto de vida de Mica era con lo social, con lo político, con transformar la sociedad, pero todas las mujeres que son asesinadas y las diversidades quieren construir una pieza para sus hijos, quieren conseguir un trabajo fijo, todas tienen un proyecto de vida que es interrumpido por la violencia. Pero bueno, yo me encontré en ese caso con el proyecto de Mica, que sentía que se notaba que era ese proyecto vinculado a las causas sociales y demás, y a lo personal. Y bueno, entendí que había, como digo, una historia para contar. Esa por ahí fue como la primera llama del libro, de sentir que había algo para contar. Y la segunda fue cuando tuvimos el juicio en septiembre-octubre de 2017. Y bueno, como comunidad nos quedamos con el sabor amargo de que uno de los policías de Mica recibiera una condena por encubrimiento. Por ahí una de las cosas que a mí me pone feliz de estar acá y agradecido por la invitación es encontrarme con una justicia, con un sector de la justicia o con agentes de la justicia diferentes a los que lamentablemente tuve que conocer por la historia de Micaela, ¿no? En los cuales tenemos un juez, que es el juez Carlos Rossi de Gualeguaychú, que dejó en libertad a un violador serial, como Sebastián Wagner, que tuvo un jury que fue vergonzoso en la ciudad de Paraná y que luego fue inocente, y hoy en día nosotros lo tenemos en la ciudad de Gualeguaychú liberando violadores como cuando fue el femicidio de Micaela, en el mismo cargo que estaba antes. Entonces también tenemos un Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Hoy hablaban de la perspectiva de género, que elaboró un fallo por el caso de Micaela por la situación de otro femicidio, que no nombra la palabra femicidio. Si el Superior Tribunal de Justicia no la nombra, es difícil que hacia abajo se tome una perspectiva al respecto, ¿no? Entonces, bueno, nada, la verdad es que fue muy gratificante para mí, y en ese momento sentía que la comunidad, mi pueblo en particular, pero que digo que la familia de Micaela también, y que las mujeres y diversidades se merecían otra historia, merecían algo diferente a lo que nos había dado la justicia en ese momento, y bueno, y ahí sentía que había otra razón por la cual hacer el libro, para contar lo que había pasado, que después de muchos años y retomando una parte del trabajo de la Fiscalía de la Querella, pero también haciendo una investigación propia y entrevistando a las fuentes, pude quedarme tranquilo y comprender cómo habían sido las cosas y poder contárselo a la sociedad, para que, si bien hoy en día tenemos en libertad a Néstor Pavón, la sociedad sepa cómo fueron las cosas. Y bueno, era como otro de los motivos que tenía el libro, era esa búsqueda de justicia, que para nosotros fue muy doloroso, porque digo, si la historia de Micaela, que es una ley nacional y demás, no tiene justicia completa, ¿qué podemos esperar, como decían ustedes, para todas las mujeres y diversidades que nunca son ni siquiera denunciadas, investigadas? Y creo que es un mensaje muy complejo, y yo no quería tampoco que pasara lo que en realidad pasó, que fue que Néstor Pavón volvió a la ciudad y andaba por las fiestas clandestinas y la gente le pegaba, y yo no quería que la cuestión terminara con justicia por mano propia, que lo terminaran golpeando por la calle, mandando por la calle
se tuvo que ir de la ciudad, pero bueno, no era lo que yo quería que esto se resolviera en la justicia, que cumpliera como tenía que ser, ¿no? Porque para algo, sigo creyendo en las instituciones y creo que la forma correcta es que él esté en la cárcel. Y bueno, entonces con esos dos motivos, por ahí más fuerte el libro mayormente cuenta la historia de vida, desde que su mamá y su papá se conocieron y formaron la familia hasta que sucedió el femicidio de Mica. Digo, el 70% del libro que el tono es cálido y que tiene que ver con la vida y los proyectos y sus amigas y amigos y sus compañeros de secundario y sus compañeros de militancia y sus compañeros y compañeras de facultad, sus abuelas y abuelos y sus primos, toda su familia, como decía, las compañeras de la selección de gimnasia heroica deportiva, porque Mica había participado en el Mundial de Alemania y también me parecía que todas las facetas de Mica eran importantes comentarlas para conocerla, para entenderla. Y bueno, fue uno de los proyectos, ¿no? Creo que si no hubiera comprendido cómo era Mica como deportista, porque digo, de alguna manera Mica fue una deportista de élite que llevó toda esa energía que tenía en el deporte y la transformó en la militancia, entonces por ahí me ayudó a comprender su personalidad, su forma de manejarse. Y bueno, fue un trabajo muy largo porque son entrevistas en profundidad, de muchas horas, de muchos días, de volver sobre la fuente varias veces y después transformar esas entrevistas, porque son más de 50 entrevistas que después se transforman en una narración, no es que están agrupadas una entrevista a la de la otra, sino que después cómo convertir eso en una, entre comillas, en la estructura de una novela, pero en un libro de no ficción. Bueno, el trabajo fue ese. En el camino conocí a la editorial Chirimbote, que es una editorial con perspectiva de género. Estaban haciendo el Antiprincesa de Mica a través de una charla con la familia y Andrea y Yuyo le dijeron que bueno, yo estaba haciendo la biografía de Mica, así que si podía colaborar, y bueno, nos encontramos con la editorial Chirimbote y fue como un broche ahí porque bueno, tener una editora como Nadia Fink, que es una periodista de primer nivel, que entrevistó a Eduardo Galeano, que trabajó en su estada, que crearon esta editorial, que creó Las Antiprincesas, digo, una periodista de semejante nivel, para mí fue un aprendizaje muy grande, no solo desde el punto de vista de la investigación periodística, sino sobre todo desde la perspectiva de cómo contar esta historia. Nadia siempre, lo primero que me dijo fue, vos nunca te olvides que esto lo va a leer una familia, entonces por ahí eso fue muy movilizante y un norte muy claro sobre lo que se podía decir y lo que no se podía decir, y no hay ningún detalle en el libro que no contribuya, digamos, a conocer la historia, y no hay morbo, digamos, que por ahí era algo que abundaba en los libros que me tocó leer para poder construir el de Mica, ¿no? Bueno, no sé, yo por ahí les voy a leer un pedacito y después conversamos, si me permite. Vea con el nacimiento de Mica. Fue un día muy frío, el miércoles 9 de agosto de 1995. Estaba todo escarchado, precisa Graciela, que esa tarde se convirtió en abuela. A las 7 de la mañana, Andrea se despertó con pérdidas y algunos dolores. Yuyo trabajaba en una obra en Buenos Aires, pero esa semana estaba en casa. Andrea se pegó un baño sin perder la calma y partieron juntos a la maternidad Concepción, donde le esperaba su ginecólogo. Originalmente la fecha prevista para el nacimiento de Micaela era el 21 de agosto, pero como siempre ella primera se adelantó. En la clínica, ubicada a 1,5 cuadras de la Plaza Ramírez, le hicieron los controles de rutina. Como la dilatación todavía no era suficiente, la mandaron a moverse. Me caminé todo Concepción del Uruguay, bromeó Andrea. Cerca del mediodía, al no haber muchos avances, le hicieron goteo. Yuyo pidió permiso al médico para poder presenciar el parto. El doctor Chaveuf le dijo que sí, pero le advirtió: bastante trabajo voy a tener con tu mujer como para cuidarte a vos. Como la enfermera no llegaba tan arriba, Yuyo se arrodilló para que le pusieran la bata. Fue motivo de carcajada generalizada. En ese clima distendido, a las 16:45 nació la beba. La habitación de la clínica tenía 2 camas, y como no había nadie al lado, Yuyo se quedó toda la noche mirando la cuna para que Andrea descansara. Mientras tanto, afuera de la clínica, los preparativos para recibir a Micaela en su casa eran intensos. Graciela había realizado un curso de costura para ayudar a Andrea a hacer todo el ajuar: la habitación, el revestimiento del Moisés, el bolso, el portapañal, la babita, la sabanita, el portamamadera, la primera mudita, el portachupete. Todo estaba dispuesto con anterioridad. La misma ceremonia se repitió con los otros 3 hijos. A la salida de la clínica hubo fotos para todos los gustos. Graciela, Chiqui y Coco tuvieron la suya.
También estuvo la abuela de Yuyo, quien sostenía a su bisnieta con la mano izquierda mientras la observaba con una sonrisa. Al llegar a casa, Yuyo también tenía una sorpresa preparada. Pegando páginas impresas una al lado de la otra, armó un enorme cartel de 3 metros de largo que atravesaba la puerta y tenía un mensaje que la beba todavía no podía leer. Micaela, bienvenida a casa, que te sientas a gusto como en la panza de mamá. Ese es el segundo capítulo que termina un poco con el nacimiento de Micaela, que es desde que Andrea y Yuyo se pusieron de novio hasta ese día. Que bueno, ese cartel lo vi la foto y todo. Fue un proceso difícil, complejo de escribir todo eso. Que uno ve en fotos y demás, y en entrevistas, y hacer eso. ¿Cuánto te llevó, Santiago, desde que arrancaste? Y yo empecé en 2017 hasta 2000, bueno, salió en 2022 el libro, pero pongamos 3 años y medio más o menos de tiempo. Porque yo también tuve que dejar el diario para hacer el libro porque el trabajo de periodista del interior es complejo. La gente tiene tu teléfono, te llama por todo, te llama porque rifan un pollo, porque hay un perro perdido, porque chocó a alguien o por lo que sea, y sos toda la información pasa por vos y no podía, aparte con ese tipo de trabajo, no podía dedicarme a leer este libro. Tuve que cambiar de trabajo y cada vez que podía viajaba, tuve que venir a Buenos Aires porque la gente de la selección estaba acá en el Club Pinocho de mi capital. A su vez, los hermanos de Mica estaban estudiando acá, y entonces me quedaba a veces en Liniers, que ellos estudian educación física, estaban en Vélez, y por ahí tenía que viajar a veces y entrevistar. Después hay distintos perfiles, por ejemplo, Yuyo es de hablar más, muchas horas, y Andrea fue otro tipo de entrevistada, Andrea tenía un puesto en el balneario San José en Entre Ríos, y yo la seguía, charlábamos, tomábamos mate, y ella me contaba cosas, pero yo no la grababa, porque nunca me dijo, bueno, prendí el grabador, y me contaba cosas y yo decía, esto lo tengo que poner, ¿cómo hago? Bueno, la escuchaba, y cuando llegaba la noche a la casa, escribía todo con papel y lapicera, digamos, ¿no? Y a su vez llevó tiempo porque todavía no estaba la herramienta de la inteligencia artificial de que pasas un audio y que te lo transcribe, y era todo, cada hora que vos grababas, eran 3 horas que estás ahí editando, y por eso digo, fue mucho tiempo, y probablemente si me hubiera dedicado solo a eso me hubiera llevado menos tiempo, pero bueno, en el medio también se dio la ley Micaela, y eso fue cuando yo empecé todavía no había sucedido, y eso también como que hacía que las cosas se volvieran más complejas. Así que nada, fue mucho tiempo, fueron 3 años y medio, por lo menos. Sí, muy fuerte. ¿Te puedo preguntar algo así de personal? ¿Cómo arrancaste vos, Santiago, y cómo terminaste? Cuando arrancaste el libro y cuando no. Bueno, claramente mi abuela era militante política de la época de Norma Pla, de los jubilados, que lo vamos a volver ahora, digamos. Estamos volviendo al pasado. Mi abuela era una mujer que había militado desde hace mucho tiempo, su familia también había militado en la dictadura, y como digo, ya por ahí yo la conocí en esa época de jubilada. Mi vieja también, la madre de mi hija también es militante de género, es una de las fundadoras del movimiento de género Gualeguay. Es decir, yo traía una mochila, si se quiere, pero claramente es imposible que al hablar con esa persona, con su novio, con su papá, su mamá, con sus abuelos, con sus amigas, amigos, que no te pase nada. O sea, si no te pasa nada, no lo hagas. Fue una responsabilidad muy grande, por ahí algunas cosas hablábamos con vos ahí antes de estar acá, por ser un varón también. Yo sabía que tenía esa doble responsabilidad, y eso también me lo dijo Nadia. Me dijo, mirá que no la vas a tener fácil. Ella, de hecho, me dijo, cuando dijo, es un vago, ella tuvo también el prejuicio de decir, es un vago, qué cagada. Y nada, sentí que era una responsabilidad doble, pero nada, yo quiero que mi hija viva en una sociedad distinta. Yo ya me crié en otra sociedad diferente, totalmente distinta. Veo que ellos y ellas en la escuela ya piensan distinto a como pensaba yo, son otra generación, por suerte, tengo mucha esperanza en la infancia, digamos, en todos estos años de ESI que tuvieron,
que tan bien hicieron, siento yo, digo, por la aceptación que tienen de la diversidad, de todo, ¿no? Por la naturalidad con la que viven los vínculos. Pero bueno, más que nada a mí me mueve un poco eso y también, nada, después de vivir con la familia Mica tanto tiempo, es imposible que no sientas algo. Bueno, yo en mi caso también mucho orgullo, que sé el trabajo que hicieron, sé que dejaron de lado su carrera profesional y no es fácil, ¿no? Decir, bueno, soy ingeniero, soy licenciada en higiene y seguridad industrial, pero me dedico a la ley Micael y nada más que eso, vivo para eso. Cuando ya tenían una carrera profesional y decidieron dejarla de lado. Y su familia, digamos, se organiza en torno a las actividades de la Micaela, porque también tiene sus otros 3 hijos. Y bueno, me pasó eso, que me sentí muy conmovido. Mi hija nació en la misma ciudad, en la misma clínica que Micaela. Hay cosas que me vinculan y sí, me cambió como persona. Y bueno, hoy hablábamos esto de que yo en algún momento, cuando terminé el libro, que fue un momento de mucho llanto, todo, sí, una catarsis. Y nadie me decía, bueno, ahora tenés que poder hacer otra cosa, tenés que seguir en el periodismo, no sé. Y yo decía, sí, bueno, voy a investigar otra cosa, no sé qué. Y cuando ves lo que pasa, decís, no, bueno, tengo que seguir un poco más. Tengo que seguir atado a este tema un tiempo, por lo menos hasta que podamos volver a una sociedad relativamente lógica. Pero sí, fue mucho tiempo, mucha dedicación, muchas horas. Pero bueno, sentía que era la única forma de hacerlo, leí muchos libros para ver esquemas, estructuras, cosas que no estaban bien, cosas que no me gustaban. Hay una rama dentro del periodismo narrativo que es como muy yo hablé con el fiscal, yo hice esto, yo. Y bueno, eso no está en el libro, solamente hay 2 momentos que por ahí se nota más la presencia del narrador, que es, uno es el abrazo, porque era difícil contar algo sin decirle a la gente que vos estuviste ahí, porque era algo tan fuerte que se nota que el narrador estuvo presente ahí. Y el otro momento, justamente que estamos acá, es cuando me viene a hablar el abogado defensor de Pavón, afuera de tribunales, y nos dice, ¿usted no se dieron cuenta que Wagner es igual a la novia de Micaela? Como que nos vendió ese pescado podrido del consentimiento. Y bueno, eso lo tuve que contar porque yo estaba ahí. Y por ahí en ese momento también cuento que él salió y nos dijo eso porque lo que estaba buscando era la relación entre Wagner y Micaela para sacarlo a Pavón del juicio, digamos, para sacarlo de la coautoría. Entonces eso sí lo tuve que contar porque, bueno, yo estuve ahí, me lo dijo a mí y a 2 o 3 periodistas más. Pero fuera de eso no se nota la presencia, digamos, del narrador. No me interesa contarle que yo me reuní cuántas veces con los fiscales, cuántas veces con la policía, cuántas veces con otras fuentes, con otras personas que declararon en el juicio, porque bueno, no, es el libro de Micaela, es la historia de ella y no es la historia mía como periodista, sino que es la biografía de ella. Y eso me llevó tiempo de lecturas, como digo, modelos. He leído libros sobre femicidios que no me gustaba ese registro, tampoco el de los detalles morbosos sobre la autopsia y demás, que uno lo lee igual porque leí todo, pero no lo pone. Y bueno, encontré otras historias que sí. Y bueno, ahí como hay todo un trabajo dentro del periodismo feminista, sobre todo, que fui aprendiendo de ellas, cómo contar estas historias. Pero bueno, por eso había que leer y ver cómo habían sido las historias anteriores, cómo las habían escrito. Y bueno, sí, eso me llevó tiempo. O sea, es muy movilizante. Sí, después que habló, que leyó alguna parte, creo que a todas y a todos nos hizo emocionar mucho. Y la verdad es que venimos en una dinámica, primero desde las políticas públicas, pensando la ley Micaela García para aplicarla en el Estado municipal, para aplicarla en las organizaciones sociales, populares. Y uno lo ve desde un lugar como un poco más lejano y encontrarse hoy con alguien, ¿no?, que humaniza más todavía y le da vida a un femicidio es reservado, no lo puedo descifrar, no lo puedo transmitir, pero sí lo puedo sentir.
y emocionarnos en el relato de la sensibilidad y cómo se van, ¿no?, atravesando, y la política pública cómo se va sensibilizando a través del relato, que es tan necesario. Y mientras él contaba cómo lo fue escribiendo, yo pensaba, qué lindo llevarlo a los equipos que están dando Ley Micaela. Qué lindo que lo tenga Estela Díaz, que el otro día presentó la Ley Micaela para los municipios. Qué lindo que las promotoras puedan leer el libro, pero porque yo siento en este momento que se me atraviesa esto de la sensibilidad de la vida, de la escritura, de darle vida a Micaela a través de ese relato. Es muy rico y no sabía mucho con qué nos encontrábamos al venir y encontrarnos con que en el medio de que estamos todos abrumados, estamos todos preocupadas y preocupados por no saber cómo vamos a seguir implementando las políticas públicas, alguien nos viene a contar una historia con una sensibilidad y encima siendo muy respetuoso desde la postura, desde el feminismo, digo, ¿no? Sí, yo soy un colaborador, yo siempre digo que soy un colaborador del feminismo. O sea, yo entendí, como digo, la madre de mi hija participa hace muchos años en el encuentro de mujeres, desde que éramos estudiantes, y yo le contaba una anécdota, y les contaba que en la marcha de Paraná, pasó en la marcha de Paraná, del encuentro de mujeres de Paraná, se partió la marcha en un momento y nosotros quisimos ir a avisarle a la marcha que se había partido. Entonces íbamos a atravesar la marcha para avisar en la punta que se había partido, que esperen, y bueno, nos pararon así y me dijeron, ustedes saben muy bien, mejor que nadie, compañero, que no pueden atravesar esta marcha. Sí, tenés razón. Entonces volvimos, dimos toda la vuelta, caminamos 100.000 cuadras para llegar hasta la punta, pero ahí entendimos que no necesitaban de nosotros para organizarse. Y en otra anécdota también que conté, que fue que quisieron violentar un taller, y bueno, nosotros fuimos ahí a ver si podíamos ayudar, y cuando llegamos ya las compañeras a los violentos lo habían reducido. Entonces, entendimos que no lo necesitaba, entonces por eso digo que soy un colaborador. Pero, ¿sabes que quería hablar algo de la ropa? Una de las cosas también que trabajamos fue esto de que en relatos típicos de los feminicidios es como llevaba la ropa, así como en todas las crónicas estaba el short animal print y la remera blanca, y una de las cosas que yo quise hacer fue contar, y no sé si voy a poder porque encima no veo nada, si voy a encontrar la parte esa de la ropa que tenía creo que sí la voy a encontrar. Acá está. Acá está. Según registró la cámara del local, a las 5:22 de la madrugada del sábado 1 de abril de 2017, Micaela García se retira del boliche, le abren el portón de chapa y empieza a caminar por la calle Belgrano hacia la esquina de 25 de Mayo, que está a unos pocos metros. Algunas crónicas policiales dirán que va sola, con tono inquisitorio. En un par de días todo el mundo la estará buscando y sabrá que vestía un short animal print y una remera blanca, cuando dobló hacia la zona norte de la ciudad. Tiene puestas las mismas sandalias y musculosas que usó para acompañar a su hermano Ayrton en la recepción. Dobla nuevamente por Pellegrini hacia San Antonio, la arteria principal de la ciudad, y camina siempre a contramano de los autos. Esto de la abuela tenía esto de que decía, uy, esa remera amarilla de la tapa se la compró cuando fuimos a Brasil. Tenía como ese detalle de... Y bueno, queríamos, en vez de decir la de la remera blanca, era bueno, es la que se compró para acompañar a su hermano a la recepción del secundario. Como que, viste, no es que la ropa es... O sea, Una provocación. Claro, una provocación, sino que es otra cosa, es resignificar y contar qué era esa ropa. Y bueno, en eso la abuela Graciela es increíble, ¿no? Tiene un nivel de memoria. Y bueno, yo estuve mucho tiempo con ella y seguimos en contacto y siempre preguntar y preguntar. Y bueno, como digo, hay distintos tipos de personas, ¿no? Distintos tipos de fuentes. Y con Yuyo un día estuvimos no sé cuántas horas y bueno, o sea, yo no daba más, pero no le podía parar y no daba más. Y en un momento me dice, ¿podemos tomar una cerveza? Y yo, sí, por favor. Podías decir una frase que hubiera elegido que dijeras. Y bueno, nada, lloramos, tomamos una cerveza, nos quebramos. Pero bueno, es eso también, ¿no? Lo mismo que yo con Alejandro, con el novio de Mica, fue duro, muy duro, súper duro. Pero bueno, él también quería participar y bueno, encontramos la vuelta y en un momento no pudo más
cortamos acá, no, pero yo te quiero ayudar, cortamos acá, suficiente, ya está. Muy retraído, ¿no? Y en un momento me dijo, bueno, después le hice llegar el libro y bueno, él sentía que tenía que hacer más, ¿no? Sentía que tenía que, y bueno, no se puede, a veces que no se puede, ¿no? Es una cosa muy dura, y yo sé, le hice una entrevista porque hice millones en mi vida y sabía que él la estaba pasando mal. Entonces, bueno, nada, qué sé yo, el hecho de tener tiempo y de no estar perseguido por nadie y de trabajar solo y de no estar presionado por nadie, te permite eso, decir, bueno, yo si quiero no lo entrevisto más, no estoy obligado a seguir entrevistándolo y hacerlo sentir mal. Pero bueno, como digo, hubo decisiones también, hubo decisiones con quién hablaba, con quién no hablaba, que te las da el tiempo, ¿no? Eso yo digo que es un periodismo que llega tarde, que no va corriendo atrás de la primicia, sino que tenés tiempo y hay un colombiano periodista que dijo, son textos reposados, como así, una cosa que la dejas que leve y después seguís trabajando. Es algo que hoy en día va en contramano un poco de la moda. Los libros ya están mal. Hay que volver a ponerlos de moda. Sí. Pero bueno, no sé si quieren saber más de Mica. Es muy movilizante, para mí en lo particular, siempre lo fue. Creo que algunas que son un poquito más, no sé, tuvieran el caso Candela como bandera. En mi caso, bueno, fue Micaela, yo también nací en el 95, también me llamo Micaela, siempre me encontré como un parecido muy, también soy militante, también desde chica participé en el movimiento feminista, cuando se empezó a formar y demás, entonces siempre fue como una historia que me pegó de cerca. Entonces escucharte y escuchar y haber leído algunas páginas del libro que Ana me lo prestó. Nada, es como conocer otro lado y no solo la noticia o solo el femicidio. Me parece que está bueno conocer esa parte. Nada, súper agradecida de que puedas estar acá y bueno, y nada, es muy emocionante, me cuesta un poco hablar, pero... Era muy militante, Mica. Y el capítulo de militancia se llama Una negra peronista porque uno de sus compañeros ella había estudiado educación física y es un profesorado cero militancia. Y nada, cayó ahí con una remera de Vita, y luego la miraba diciendo, esta negra, ¿qué hace esta negra acá? Entonces, uno de sus compañeros, que después se transformaron todos esos chicos y que bueno, el que no milita acompaña. Claro, y uno de ellos, en la entrevista, me dice, nosotros cuando llegó dijimos, esta negra peronista. Y le digo, ¿viste que le pusiste nombre a uno de los capítulos? Se llama Una negra peronista. Le digo, ¿vos pusiste que yo dije eso? No dije que era vos que lo dijo. Y sí, por ahí ella lo que tenía, lo que yo le valoro, es ir al profesor de educación física a querer armar un centro de estudiantes, cosa que no pudo hacer, porque no hay nadie más que ella que lo quisiera hacer. Pero digo de ser fiel a sí misma en todo caso, ¿no? Hay una discusión ahí con un compañero cuando hacen una actividad con unos chicos que se hacen los juegos motores, hay cosas que se hacen en Gualeguay en los barrios, y ella siempre iba poniendo el profesorado de educación física a disposición de la comunidad. Y bueno, uno de los chicos dijo, esto, pendejo de mierda, no sé, los chicos que estaban ahí de los barrios, y ella lo agarró así al compañero y dijo, la próxima que hiciste eso te meto un cachetazo. Y él dijo, y yo entendía que era real, digamos, que me iba a ganar. Pero bueno, también cuento las derrotas, las huellas, o sea, no está idealizada, ¿no? Digo, perdió el centro de estudiantes del secundario y se quería matar, ella pensaba que ganaba, estaba segura, ganábamos. O sea, había una agrupación que estaba hace 20 años, nunca había habido otra agrupación, ellas arman una y creen que ganan, y bueno, no ganaron. Pero, y nada, no quería asumir la secretaría, porque estaba tan caliente que no quería asumir la secretaría. Indignada, ¿cómo vamos a perder? Y sí, puede perder. O cuento cuando, bueno, ya estaba cuando perdieron las elecciones a nivel nacional, cuando ganó Mauricio Macri. Bueno, todo durísimo. Para ella y cómo lo vivió y cómo lo llevó, y por eso también yo no quería idealizarla, digamos, no quería decir, bueno, todo perfecto, todo increíble. Se despertaba con mala onda y lo contaban todos, que tenía re mala onda, chinchuda, y creo que también es justo con ella, no idealizar, no tiene que ser ideal
ser una víctima, digo, todas son víctimas, no importa de su vida. De hecho, una de las cosas también que me sorprendió fue que el mismo día que desapareció Mica, desapareció Araceli Fulles, que también fue víctima de un femicidio, y la buscaba Araceli porque era una chica de barrio, tatuaje, un porrito. Entonces, ¿cómo hay víctimas que... La víctima mala. Claro, exactamente. Entonces, la familia de ella se acercó en un momento a la búsqueda en Buenos Aires, en Capital, creo que fue sí, en la marcha que hicieron en Capital, y porque estaban sus compañeras del secundario estudiando en Capital y se juntaron con la gente de gimnasia, se armó ahí una movida, junto con algunos militantes feministas, armaron una movida que se hizo grande, y la familia de Araceli se acerca, y bueno, y las amigas de Micaela prestaban los medios, porque los medios se acercaban a Micaela, a la historia de Micaela, y gracias a ese acercamiento como que llegó a los medios de comunicación de la historia de Araceli, que lamentablemente al final también fue de un femicidio, pero bueno, como esta cosa de la solidaridad, de decir, bueno, estamos buscando, no importa, Micaela, Araceli, a todas, que habla mucho también, que es algo que tiene el feminismo que no tiene que perder, me parece que es esto de la solidaridad, de lo transversal a los partidos políticos muchas veces, que es tan importante para la lucha, me parece, para cualquier lucha, digo, como la lucha por derechos humanos y demás, que es fundamental. Perdón, te corté porque No, está bien. quería, lo de la militancia está bueno que lo hayas traído también, bueno, es que no lo cuento, sino que cuento, trato de contar todo, eso también tiene su capítulo. Sí, pero bueno, por ahí como decía la compañera también, está bueno el relato porque abarca toda la vida de ella, no solo como víctima de femicidio, sino como contar toda su vida, su historia, y me parece que está bueno, como decía ella, llevarlo a todos lados, o sea, a todos los ámbitos. Lo podemos presentar tanto en el colegio de abogados como en las organizaciones sociales. Ya estoy pensando. Yo también. Yo también. Marechal, municipio, Pero bueno, creo que nada, también cuenta como esto de salir un poco de lo que es la noticia periodística y decir, nos puede pasar a cualquiera de nosotras. Yo creo que muchas de las que venimos trabajando con esto hace años lo tenemos concientizado, incluso estamos siempre como, tener cuidado a veces cuando llegues, la típica, lamentablemente es así, pero bueno, escucharte y escuchar fragmentos del libro y leerlo y demás te hace como tomar más conciencia, y está bueno que se pueda transmitir ese mensaje en todos lados. Sí, yo creo que eso que decís vos es así. Creo que una de las cosas que pegó también es esa remera que Mica tiene, la remera Ni Una Menos, que una de las cosas que yo trataba de hacer también es contar que era esa foto. En ese momento yo estaba con el puño así porque había aprendido a coser, había aprendido a coserse su ropa, se hizo vestidos y se empezó a hacer ropa y estaba festejando con un agujero que tenía, estaba festejando que había aprendido a coser, y por ahí quedó esa remera como emblemática, ese festejo de ella con el puño en alto, con la remera Ni Una Menos. Y como contar el trasfondo que había ahí, que estaba con su novio, aprendió a coser y se hizo un vestido. Nada, reloj, el otro día estuve con una de las amigas que se quedó con ese vestido, una cosa muy fuerte. Y creo que es eso que decís vos, ella salió en notas televisivas hablando, salió en entrevistas, organizó actividades, como si vos le puesto, hay una foto de ella que está con el cartel, en el 2017 ocurrieron tantos femicidios y el de ella termina siendo uno, es bellísima la foto. Nada, le puede pasar a cualquiera, como dije yo ahí, caminaba en contramano de los autos, eso llegó a complejizar más la tarea de los asesinos, entonces no es que no, si militás no le pasa, ¿no? Le pasa solamente a las mujeres sumisas, no puede pasar a cualquiera. Entonces, sí, por eso, perdón, pero como que sí quería reafirmar. Sí, de hecho creo que muchas mujeres que terminan siendo militantes feministas pasaron por alguna situación en la que se sintieron vulnerados o sentimos vulnerados nuestros derechos como mujeres, así que pues llegamos al feminismo. Llegamos al feminismo por una situación eso es lo que de vulnerabilidad o una situación de acoso, de abuso o de violencia también. Sí, es una realidad. Nos convertimos por la propia necesidad del sufrimiento o de nuestras compañeras. Sí, tal cual. Pero bueno, no sé si... No, totalmente atravesada. No, pero sí. Queremos leer el libro. Sí. Para las
militantes, yo soy del movimiento Evita. Y te escuchaba hablar, y yo había cosas que ya me había olvidado, por ejemplo, de Moreno, cuando se arma la campe, viajaron compañeros a acompañar la búsqueda, a bancar en la campe, y pensaba esto mismo, digamos, que había una esperanza, una ilusión, que nosotros desde nuestro espacio quizás no dimensionábamos lo que sí otros sectores nos querían tratar de hacer entender. Me acuerdo que el 6 o el 7 nosotros habíamos hecho una banderazo en el Obelisco, por ejemplo. Y para nosotros también fue todo un proceso de esto que planteamos. Digo, es una, más allá de que suena feo, digo, porque nos tocaron una nuestra y no lo vimos venir y no pudimos hacer nada, y nosotras que todos los días nos levantamos para luchar contra esto, y otra vez, ¿no? Y fue todo un proceso, y fue mucho de aprender de Yuyo y Andrea estas cuestiones de, bueno, sí, para nosotros también es una bandera convertir el dolor en lucha y transformar toda esta bronca en herramientas que transformen también a nuestra sociedad. Y creo que se haya concretado la ley, que hoy sigamos hablando de Mica como esto, como parte de nuestra cotidianidad, que haya un montón de centros culturales, bibliotecas, espacios para los pibes que se llamen Micaela García, que se llamen Villa Mandarina, que tengamos presente su historia, su lucha, y también todo lo que pudimos construir también con su legado y con el legado de la lucha feminista y de cada espacio donde nos toca militar, trabajar, ejercer, digo, y eso también es gracias al feminismo y a las transformaciones que fuimos dando también a partir del dolor. Y el libro me parece que también es eso. ¿Sabes qué me pasó muy loco con el movimiento Evita? Porque yo fui a una librería en Gualeguay a buscar un libro para descansar un poco, porque yo estaba, fue un momento de mucha obsesión, ¿no? Agarré un revoltijo de libros, Historia del movimiento Evita. Me lo compré, obviamente, me lo leí entero, libro de hongo, lo tengo todo subrayado entero ahí. Y me sirvió para entrevistar a las compañeras. Todavía no había entrevistado a la gente de Concepción del Uruguay y dije, vos querés salir, no vas a salir nunca. No. Y me leí todo ese libro y me decidí debe haber un párrafo que ya sé cuál es. Ya sé. Que es este, que es del libro del hongo, literal. Que es este, de acá. Corría la década de 1990 y el hambre se hacía sentir fuerte en la Argentina. En las barriadas se intentaba resolver todo lo que el Estado no atendía con los comedores. Es como estoy hablando del presente, no mentira. Corría la década de 1990 y el hambre se hacía sentir fuerte en la Argentina. En las barriadas se intentaba resolver todo lo que el Estado no atendía con los comedores comunitarios y la solidaridad de la gente. El gobierno del entonces presidente Carlos Menem seguía la receta del FMI y completaba el trabajo que había dejado inconcluso la dictadura entre 1976 y 1983. Junto con el fraudulento endeudamiento externo y la corrupción, las privatizaciones y la apertura indiscriminada de las importaciones fueron un golpe mortal para la industria nacional. Esas políticas dejaron una gran masa de desocupadas y desocupados, en su mayoría despedidos de las empresas de servicios públicos que habían sido regaladas a diversas compañías extranjeras. Lejos de quedarse con los brazos cruzados, se nuclearon en movimientos sociales que se llamaron piqueteros. Su nombre fue una derivación de su modalidad de lucha. Los piquetes eran los cortes de rutas, calles y puentes con los que hacían oír sus reclamos. Cada movimiento tenía un nombre, de acuerdo a cuestiones ideológicas, territoriales o en homenaje a sus mártires, como Teresa Rodríguez o Aníbal Verón, asesinadas y asesinados por la represión. Uno de esos movimientos, gestado por militantes peronistas que se oponían al menemismo, se llamó Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita, MTD Evita. Y eso salió del libro El Hongo, gracias al hongo que yo quise descansar, pero sí, también para mí fue importante. Yo no vengo de la militancia del feminismo, no me queda, pero fue también un aprendizaje para mí el libro esto de la empatía con las distintas organizaciones, ¿no? Digo, cuando una persona le otorga su vida a una causa, a mí por ahí no me importa tanto el partido, como me importa más la causa a la que le entrega su vida, ¿no? Pero bueno, obviamente que con la historia de Mica me acerqué muchísimo a su forma de entender la vida y demás, pero como digo, yo no venía
ejercicio de decir, no es lo que vos pensás sobre la política, sino es lo que pensaba Mica sobre la política. Y bueno, me llevó a leer el libro del Ómnibus sobre esto. Yo por ahí, haciendo un poco de aporte al tema, yo soy Ana, de General Rodríguez, soy concejal, y también del colegio, este colegio de abogados, parte. La verdad yo te escuché a las compañeras y bueno, claro, aporto un poco lo que decía la compañera, bueno, a eso de que a veces es impensado que por una muerte haya tanta construcción, ¿no? Y tanto proyecto, y en vez de otra cuestión que por ahí, ¿no es cierto?, uno siente bronca, siente desazón, desesperanza también, ¿no? Digo, y por ahí te corrijo, y en esto voy a hacer crítica, en esto que decía que es transversal a todos. Nosotros tenemos un gobierno nacional que no le atraviesa nada, y no le sensibiliza nada ni le humaniza nada. No lo tomé como partido político. Bueno. No, digo porque digamos, estamos pasando por una precariedad, pero también por una angustia que creo que globaliza a todas, ¿no es cierto?, que nos encarna, sobre todo, ¿no?, en seguir la lucha, y obviamente seguimos teniendo esperanza, pero creemos que es siendo todas, ¿no?, todas juntas, ¿no es cierto?, al unísono, teniendo estos íconos que son más que importantes porque son nuestra bandera, y porque son los que nos guían y nos conducen, ¿no es cierto?, a buscar que bajen estos índices, por favor, de femicidio, ¿no es cierto?, de estas muertes en manos de hombres que siguen pensando, ¿no es cierto?, en lo poco cultural, en la poca conciencia, en lo poco humanizado, en la poca empatía, en la poca comprensión, ¿no es cierto?, por solamente ser humano y sujetos de derechos. Siquiera sin distinguir esto de género, porque nosotros obviamente estamos atravesadas por las diversidades, y lo digo así universalmente, pero digo esto de que se sigue marcando estas diferencias, ¿no es cierto?, y que nosotros seguimos luchando por la igualdad de oportunidades, y que todavía sigue pasando en todos los ámbitos, ¿no? Y digo, por ahí Micaela nos trajo esperanza en ámbitos como por ejemplo la policía, que nos cubre en prevención, en los ámbitos de la justicia, en donde ella también, digamos, marca tendencia en procurar que la justicia avance y haga lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, y procure, así que nosotros tenemos que seguir avanzando en eso, desde todos los ámbitos legislativos, ejecutivo, judicial, digamos, y es la lucha de todos los días, como decía acá Mica, que siempre la vemos, bueno, Débora, que siempre está en esa tendencia continua de convocar, y por eso estamos acá también acompañando. Nosotros somos de distintos lugares, digamos, compañeras que nos empoderamos en la lucha, ¿cierto?, que nos hicimos el andar, que nadie nos regaló nada. Eso es importante porque siempre está esto, ¿no?, de que siempre hay un hombre atrás, y eso no es cierto, sino que es la fuerza de la voluntad de cada una de nosotras de procurar, de ser, de querer, de ganar, de conquistar, ¿no es cierto?, y de quizás fuerte, porque es eso, y no por eso es aplastante, ni mucho menos como que a veces nos quieren hacer notar, ¿no es cierto?, e invisibilizar, porque eso es una forma también, ¿no es cierto?, de callarnos, ¿no es cierto?, de marcarnos, y a veces eso te pone en pie de batalla. Sí. Y a veces en la defensiva, que eso es lo que duele, ¿no?, porque vos en vez de defenderte tenés que conquistar, ¿no es cierto?, tenés que ir ganando el lugar, entonces, y vos primero te tenés que defender ya desde tu lugar de mujer, y en vez de, ¿no es cierto?, ir a la conquista de forma directa, como lo hace el hombre. Porque el hombre tiene allanado el camino, y nosotros a veces no sentimos eso. No sentimos que tenemos allanado el camino, y nosotros con Micaela sentimos que por ahí es esa luz que nos despierta, que nos da esperanza, sobre todo en las que somos militantes, ¿no es cierto?, que nos cuesta todos los días levantarnos, que tenemos esa desazón de ver a un chico que sufre hambre, porque vamos a los comedores, porque hacemos territorio, porque estamos todos los días, ¿no es cierto?, con la mujer que sufre. Cuando vemos a las compañeras, porque seamos conscientes que somos las mujeres o la mayoría que vemos son mujeres las que están en la lucha de los comedores, ¿no es cierto?, poniendo el pecho. Cuando fuimos en la pandemia, yo fui secretaria de Seguridad del Ministerio. Y la verdad que fue muy duro para mí asumir
una fuerza o una función tan masculinizada y que se me estigmatizaba por si me pintaba las uñas o por si tenía pestañas o por si llevaba pollera corta, ¿no? Digamos, esto que decía vos de la vestimenta, yo lo sufrí mucho en mi gestión, donde se me simbolizó mucho en esa figura en vez de por ahí criticarme dentro de la función propiamente dicho, concretamente, digo, ¿no? Y digo, esto nos pasó a todas las mujeres que en el ámbito, digamos, de lugares de poder o de otros estratos tan difíciles que están muy marcados, ¿no es cierto?, por el hombre, ¿no es cierto?, conseguir situaciones, ¿no? Digo, y por eso también quise venir, no quise faltar. Están las compañeras jugando al fútbol, yo soy la arquera, pero estoy acá. Pero bueno, Gracias, chicas, gracias. no quería faltar y nos diéramos esta oportunidad, ¿no es cierto?, de conversar y también de fortalecernos. Y que haya un compañero que tenga perspectiva feminista y que tenga esta perspectiva y que nos dé esa herramienta tan dulcemente, porque digo, yo voy a leer el libro porque digo, ahora uno tiene el atractivo de decir, bueno, quiero escuchar todo ese camino, ¿no es cierto?, de construcción, ¿no es cierto?, que a través de una muerte, digamos, a veces es impensado notarlo, ¿no? Entonces digo, eso es lo que nosotros tenemos que tomar para seguir creciendo, para seguir aportando, para seguir avanzando y para seguir siendo, ¿no es cierto?, lo que somos, mujeres luchadoras y de conquistas. Muchas gracias. Eso. O sea que te cuento, perdón, de dónde viene lo de la... Cuando fue la Garzómica, yo conozco mucha gente de Entre Ríos, porque soy entrerriano, y una de las cosas que me sorprendió fue qué cantidad de, por ejemplo, que iba del Partido Socialista o radicales que había, que habían estado discutiendo por ahí 2 semanas antes y que fueron ahí, que yo las conozco como militantes antiperonistas, alguna de ellas en ese momento, antes de ese momento. Y también cuando su familia me dio su ropa, su cuaderno, sus cosas, en el cuaderno de militancia de Mica, una de las últimas cosas que había era un taller de aborto, todavía no se había aprobado la IBE, y una de las chicas, estaban los nombres, había chicas de la Juventud Barista, del Partido Socialista, que eran gente que fuera del ámbito del movimiento feminista se mataban, pero que en ese tema en particular trabajaban en conjunto, y yo después le contesto a una militante del Partido Socialista, se emocionó mucho. Ella obviamente cambió mucho su perspectiva durante todos estos años, sigue siendo del Partido Socialista, pero le conté, ¿sabes qué Mica tenía en su cuaderno? Y creo que le mandé la foto y todo del cuaderno de militancia que estaba ella, que anotó su teléfono para llamarla, digamos, y bueno, no llegó a hacer esa actividad. Pero por ahí lo decía por eso, claramente la Libertad Avanza no lo conté ni como partido. No hice bien, pero bueno, nada, me cuesta todavía, estoy fingiendo demencia, pero no pasa nada. ¿Alguien quiere aportar algo más? Vamos cerrando. Lo justifico a las compañías que se retiraron, Sí. algunas pues tenían que buscar los hijos al colegio y está la reunión de la multisectorial, con lo cual digo, eso también provocó que algunas compañías no llegaran. Pero coinciden en estos últimos tiempos políticos demasiadas actividades casi juntas, entonces bueno, a veces hay como repartirse como se puede. Por mi parte, Voy a agradecerte a vos, agradecer. Débora, por la actividad porque está muy bien pensada y más en estos tiempos que cuesta todo, así que bueno, agradecerte por la convocatoria y también a Mica por acompañar y traer a estas figuras que nos alientan. Gracias, Ana. La verdad fue una construcción, fue la tríada. Sí. A través de Ana, bueno, la conocemos a Santi, bueno, con Mica, que venimos trabajando con ella hace varios años, y creo que también lo vamos construyendo, Ana también, nos hemos hecho actividades. Tenemos que seguir sosteniendo y fortaleciendo esta red que hemos hecho en la departamental, tanto con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con los poderes ejecutivos locales. Hoy nos acompañaron la secretaria, la subsecretaria, yo la tengo concentrada, la subse de Género y Diversidad. Bueno, acá está la compañera en representación de Nancy, que también con la que venimos trabajando mucho y hace muchos años, y siempre está, y siempre tratamos de acompañar también la dirección. Bueno, también Jessica, agradecerte porque también siempre articulamos con ambas comisarías
también es un orgullo muy grande poder sostener toda esa red y bueno, las organizaciones sociales que bueno, también hoy nos acompaña Matices. Bueno, las chicas que se fueron antes eran de la sede de Rodríguez que te contábamos hoy. Y bueno, hay otras organizaciones que como contábamos, hay una multisectorial donde se están organizando ahora para la marcha de concentración por ley bases en el Senado y bueno, también ahí Moreno tiene esa característica de trabajar todo en red, de hecho con lo que te comentaban hoy de bueno, la falta de juzgado de familia, de las fiscalías que ya se concursaron, vamos a abrir cámara civil y comercial, cámara también penal, todo eso también, ese trabajo y esa puja por continuar el trabajo departamental, también se hace en red. Municipio, AJB, porque el sindicato también comparte la lucha, colegio de abogados, colegio de magistrados, municipios, o sea, la verdad que a mí me enorgullece mucho formar parte de esta comunidad porque trabajamos así y luchamos así. Así que, bueno, gracias a todos y a todas por venir. Bueno, gracias a ustedes por pegarse este viaje. Y gracias por compartir la historia de Mica, que la verdad que es emocionante. Muchas gracias.